Estoy sentado en la terraza de mi patio en Tiruvannamalai. Estoy con Jussi, quien está a cargo del subtitulado en mi canal de YouTube, y él vino con sus amigos y una cámara y me pidió que le diera una pequeña charla sobre algo. Y cuando pensamos en las cosas que podría hablar, un tema que surgió fue Papaji y el Buda. Cuando publicamos la última serie de videos, había un comentario abajo: ¿podrías hablar sobre Papaji y el Buda, por favor? Y de inmediato pensé, ese es un gran tema, tengo mucho que decir al respecto. Así que cuando Jussi vino buscando temas, pensé, eso es lo siguiente que puedo cubrir. Esta es una historia bastante larga y complicada, nos moverá por muchos temas, pero el punto de partida inicial puede ser la experiencia del ser que Papaji tuvo en 1919, cuando era un niño muy joven. Su familia había ido a Lahore porque el gobierno británico había declarado un día festivo para celebrar la victoria en la Primera Guerra Mundial. Fue varios meses después del armisticio y deduzco por el contexto de la historia que fue en abril o mayo de 1919. Papaji dijo que estaba sentado en un patio en la casa de parientes lejanos en Lahore y le dieron un batido de mango. Por eso sabemos en qué época del año fue. Los mangos tienden a estar maduros en abril y mayo. Así que esta fue una historia de verano, estaban afuera, debe haber sido una noche muy calurosa, y un batido de mango o un mango lassi, que probablemente era, es una golosina para cualquier persona en esa época del año. Papaji dijo que no pudo beber el vaso que le fue ofrecido. Trató de llevárselo a la boca e instantáneamente quedó físicamente paralizado, no por algo externo. Dijo que de repente quedó abrumado por una conciencia del ser completamente espontánea y plena. Él dijo, esa fue la primera vez que el ser se me dio a conocer, y fue una experiencia muy abrumadora, muy masivamente envolvente. Dijo, no pude responder a ninguna de las preguntas que me hacían, no podía moverme. Pude escuchar lo que la gente estaba diciendo, pero este poder que se me dio a conocer dentro de mí era tan claro, tan hondo, tan profundo, que no pude responder preguntas ni pude mover mi cuerpo en absoluto. Se utilizaron varios métodos tradicionales. Fue abofeteado, lo llevaron a un exorcista. Fue llevado a todas las cosas tradicionales que haces cuando algo como esto sucede. Pero no pasó nada y después de un par de días comenzó a volver, no diría a conciencia normal, pero fue capaz de interactuar con las personas a su alrededor. Dijo que la experiencia interior no lo dejó. Esta completa experiencia sin filtro del ser se mantuvo, pero recuperó la capacidad de hablar con sus padres. Pero él dijo, no pude explicar qué fue lo que me había pasado. En primer lugar, no tenía idea de qué me había pasado. Y en segundo lugar, la experiencia misma es de tal naturaleza que la mente no puede describirla. Su madre intentó convencerlo de que había tenido algún tipo de visión de Krishna, pero en esa etapa él no estaba enteramente convencido de eso. Él sabía que cualquier descripción o explicación que se le ofreció no correspondía a los hechos experimentados directamente del caso. Él dijo, me fui a casa. Salía al jardín con un libro, me sentaba en los arbustos pretendiendo hacer la tarea, pero todo ese tiempo estaba absolutamente envuelto y dominado por esta experiencia del ser. Él dijo, no sabía lo que era, no tenía contexto cultural. No sabíamos nada de Vedanta, Brahman, el ser, la iluminación. Estos no eran términos que surgieran en nuestra casa. Simplemente lo disfruté. Pero aún quedaba este ocasional, ¿qué es esto? ¿Qué es este sentimiento? De manera muy similar a Ramana Maharshi, cuando tuvo su experiencia a los 16 años, que no tenía antecedentes culturales como para entenderla. Al principio pensó que era una enfermedad muy buena y agradable. Su primera reacción fue, bueno, espero seguir enfermo, esta es una enfermedad muy buena, ojalá no se vaya.
Del mismo modo, Papaji intentó enmarcar lo que le había pasado en una referencia que le fuera familiar. Pero él dijo, fallé completamente. Las explicaciones de mi madre no me satisfacían. La experiencia fue maravillosa, pero en mí había todavía un deseo latente de entender qué estaba pasando. Y dijo, lo primero que se me ocurrió, que de alguna manera sabía que podría ser una pista, ocurrió cuando tuvimos una lección en la escuela. Él probablemente tenía unos 9 años en este punto y le estaban dando una lección sobre la vida de Buda. En el Museo de Lahore hay una increíble estatua del Buda demacrado. Se llama el Buda ayunando. De aquí para arriba es la clásica cabeza de Buda, no muy huesudo, muy sonriente, muy beatífico, obviamente muy feliz. Desde aquí hasta acá parece una víctima del desastre, alguien que murió de hambre, todas las costillas sobresalen. Un esqueleto increíblemente huesudo sentado con las piernas cruzadas. Un cuerpo increíblemente demacrado y una muy bonita cabeza sonriente. Él leyó en un libro o fue enseñado en una lección que este era el Buda y que había entrado en ese estado haciendo tapas extremas, severas austeridades, en un intento de alcanzar la liberación. Algo en la historia del Buda resonó con Papaji, y él dijo, comencé una campaña para imitar al Buda. No sé qué me obligó a hacerlo, pero había algo sobre el Buda, sobre sus intentos de alcanzar la liberación, que resonó conmigo a un nivel no intelectual. Así que me sentí obligado en algún nivel a intentar investigar mi propio estado, haciendo lo único que pude hacer siendo un chico joven con muy poca información. Y eso fue imitar al Buda, para tratar de obtener una comprensión más profunda de lo que me había pasado. Así que su primera fase de imitación de Buda fue reducir su ingesta de comida. Había leído que el Buda estaba sobreviviendo con un grano de arroz al día. Él pensó, eso no es completamente práctico, pero al menos puedo reducir masivamente mi ingesta. Dijo que su campaña para morirse de hambre fue muy facilitada por cómo comían en su casa. No todos se sentaban juntos. Cuando la comida estaba lista, su madre llamaba a todos los niños. Uno por uno hacían fila, recogían su comida y luego se la llevaban para comer donde quisieran. Papaji dijo, eso fue genial. Yo tomaba un tazón lleno de comida y cuando nadie miraba, yo salía a alimentar a los perros en la calle. Dijo que en el transcurso de unas pocas semanas se puso más y más delgado. Sus amigos en la escuela comenzaron a notar esto, y mucho para su deleite, sus compañeros empezaron a llamarlo el Buda, porque ellos habían tenido las mismas lecciones que él y habían visto la misma imagen del Buda ayunando en el libro. El padre de Papaji fue un funcionario ferroviario quien fue asignado a diferentes pueblos. A veces Papaji y su madre iban a esa ciudad y a veces se quedaban en un solo lugar. En esta fase particular de su vida, su padre estaba en otro lugar, así que no había visto a Papaji por varias semanas. Llegó a casa y se sorprendió de lo delgado que Papaji se había puesto en esas pocas semanas. Así que ordenó a la madre de Papaji, aliméntalo, dale mucha mantequilla, dale muchas almendras, engórdalo, algo le pasa. Pero nadie pensó en verificar si realmente estaba comiendo esta comida, así que las ayudas extra terminaron en el mismo perro de la calle. Él presumiblemente estaba engordando más y más. Y luego me enamoré de él. Así que decidí que no sabía lo que es la iluminación. Yo no sabía, pero esta persona es muy hermosa. Y he decidido que me haré como él. ¿Cómo? Lo único que me vino a la mente fue rechazar la comida. Entonces te volverás como él, todo esquelético, huesos visibles. Así que así rechacé la comida. Yo no comía. Incluso cuando mi madre me daba comida,
Yo salía y vomitaba esto a los perros. Así que por cerca de un mes no tomé ninguna comida. Así que me volví esquelético. Y mis compañeros de la misma clase ya me tildaron de que te has convertido en Buda. De esta estatua inicial vio que el Buda estaba sentado con las piernas cruzadas. Pensó, yo puedo hacer eso. Él dijo, no tenía idea qué era la meditación, pero pude ver que esta estatua estaba sentada en una posición de piernas cruzadas. Y pensé, eso es lo siguiente. Él dijo, no necesitaba lecciones de meditación, no necesitaba aprender a hacerlo. El poder del ser dentro de mí era tan fuerte que naturalmente podía cruzar las piernas, entrar al jardín y disfrutar de la paz interior durante horas a la vez. Así que pensé que ese era un buen comienzo, aunque no sabía qué era la meditación. Entonces, en ese mismo capítulo o en otro lugar, él leyó que ya adulto, después de su liberación, el Buda solía mendigar por su comida y usar túnicas naranjas. Eso fue un poco más problemático, pero descubrió que su madre tenía un sari blanco y lo tomó en secreto. Logró teñirlo de color naranja. No tengo ni idea cómo tuvo acceso a todas estas cosas. Y también se consiguió un cuenco. Se disfrazó, creo que con un gorro, y manchando su rostro con ceniza o algo así, de modo de no poder ser reconocido fácilmente. Y él iba por la calle en este sari robado a su madre, que teñió de naranja, con un cuenco para mendigar, gritando Bhiksha, Bhiksha, que es el grito estándar de los monjes mendicantes que buscan comida. Al principio fue un poco demasiado ambicioso. Fue a una casa que estaba ocupada por una mujer que conocía a su familia y trató de ver si su disfraz era suficientemente bueno. Entró, tomó la comida que le habían ofrecido, la mujer se la dio con una cara recta y luego Papaji dijo, «Oh, tendrás muchos hijos, serás muy próspera». Dijo, había escuchado a todos los itinerantes swamis bendecir a las mujeres así. Todas querían escuchar historias como esta. Así que pensé que haría feliz a la mujer. Y entonces ella se echó a reír y dijo, sé quién eres, reconocí tu voz. Él dijo, en ese momento me di cuenta que podía pasar desapercibido con un disfraz siempre y cuando no abriera la boca. Si empezaba a bendecir a la gente o a hablar en estas casas, la gente sabría quién era yo. Entonces él redujo las bendiciones y simplemente fue por la calle gritando Bhiksha, Bhiksha, Bhiksha. Entonces le dije, lo siguiente estaba escrito que él solía mendigar por su comida y llevaba una túnica. Entonces robé el sari de mi madre, lo teñí de color ocre e hice una túnica. Y esta túnica la guardaba entre mis libros para que ella no supiera. Entonces la ponía debajo de mi camisa, salía y empezaba a mendigar. Y luego iba donde comerciantes e incluso a algunas casas. Ellos no me conocen y me darán bhiksha. Y entonces dije, iré a la casa de mi amigo y preguntaré mendigando afuera y pediré bhiksha para asegurarme de que no me reconozcan. Entonces me fui y este hombre era un comerciante general y padre de uno de mis compañeros de escuela. Yo ya había ido donde él y me dio un paise porque yo era un niño, por lo que me debe haber dado un paise. Entonces dije, voy a ir donde su esposa también. Le dije a mi amigo, voy a hacer esto cuando ya hayas entrado en la casa. En general la gente no viene a la puerta, así que se va al mendigo. Pero cuando dije bhiksha, ellos dijeron, ¿por qué no darle algo de bhiksha a este hombre? Iré y tú
ven también, ven. Ella me dio Viksha. Yo llevaba este tipo de cosa en mi cabeza para no mostrar mi pelo. Así que pregunté si querían escuchar un consejo. Los sadhus aconsejan a las mujeres también. Mi querido hijo, así empecé. Mi querido hijo, que seas bendecido con 6 hijos. Todos dicen eso a cualquier mujer. Que tenga 6 hijos. Así que le dije, mi querida hija, tendrás 6 hijos. Entonces ella me sacó esta cosa y luego dijo, ¿sabes qué? No te había reconocido cuando gritabas Viksha. Así que este término Viksha me era conocido, lo sabía. Me quedé callado. Entonces su esposo llegó a casa de la tienda y mi amigo y su madre le contaron toda la historia. Él dijo, ¿quién no puede reconocerte? Puedes escuchar muy poco, pero no puedes olvidarte porque viene a casa todos los días y a veces duerme en nuestra casa. ¿Cómo va a tener éxito con este disfraz? Y yo le dije, este es el paise que tú me diste en la tienda. Y según tú puedes reconocerme, pero no me reconociste. Dijo, estaba muy ocupado con los clientes, pero yo sabía que había un chico ahí, haciendo travesuras, y le di este dinero, porque eres un niño. Antes de continuar con esta historia, quiero agregar una nota aparte. Se trata de un devoto de Bhagavan a quien conocí la primera vez que vine, de nombre Jagdish Swami. Él vino donde Bhagavan en la década de 1940 con sus padres, pero me dijo que en ese momento fue arrastrado hasta aquí de la misma manera que los niños a veces son llevados a los templos o iglesias y se resisten, y nunca realmente entendió a Bhagavan en los 40. Era solo un deber familiar venir a Ramanashram bajo protesta y luego estaba feliz de volver a su casa. A principios de la década de 1950, de repente tuvo un gran cambio de parecer y se convirtió en devoto, y por supuesto se estaba odiando por no haber aprovechado adecuadamente la presencia, las enseñanzas y la gracia de Bhagavan durante sus visitas a Ramanashram cuando joven. Así que comenzó una campaña muy interesante para imitar la vida de Bhagavan. Dejó de lado toda su ropa, se consiguió un kaupina, que es el taparrabos, las 2 tiras de tela atadas alrededor de la cintura y entre las piernas que usaba Bhagavan, y fue a todos los lugares donde Bhagavan había vivido en la década de 1890 y las 2 primeras décadas del siglo XX, en el orden en el que Bhagavan había vivido en ellos. Así que comenzó en el gran templo de la ciudad, luego fue a los diversos templos y santuarios, Gurumurtam, lugares como este, la cueva de Virupaksha y Skandashram, y pasó una cantidad apropiada de tiempo en cada uno. Así que estaba intentando ser absorbido en Bhagavan por una adherencia bastante servil a la biografía externa de Bhagavan. Le mencioné esto a Lakshmana Swami a principios de los 80 y se rió y dijo, no te iluminas imitando el comportamiento de otras personas. Te iluminas al encontrar la fuente del yo, viéndola desaparecer y permaneciendo ahí. Que fue un comentario bastante razonable, pero me encantaba Jagdish Swami. Era un hombre realmente bueno. Cuando lo conocí, él era un Swami muy respetado en Ramanashram. El edificio del hospital que está afuera del patio tenía una habitación que fue ocupada siempre por alguien que Ramanashram consideraba como un muy respetado Swami del ashram. Muruganar vivió allí en sus últimos años. Después de que Muruganar falleció, Vishwanatha Swami se hizo cargo de la habitación, y cuando Vishwanatha Swami falleció en 1979, Jagdish Swami se hizo cargo y vivió allí hasta que falleció.
Debo contarte cómo murió, porque indica que esto no fue, como decir, una búsqueda insensata. Definitivamente hubo algún logro allí. Le gustaba meditar en una silla plegable de metal con las piernas cruzadas. No puedo imaginar nada más incómodo que sentarse de piernas cruzadas en una silla metálica plegable, y él cruzaba sus piernas y se sentaba en esa silla sin cojines. Yo solía entrar ahí y lo veía meditando. Y una mañana él no vino a desayunar. Alguien fue a ver qué pasaba y lo encontraron sentado con las piernas cruzadas. Había fallecido durante la noche sentado con las piernas cruzadas en su silla de meditación, y cuando vinieron a recogerlo a la mañana siguiente, allí estaba sentado, tieso en posición vertical, en esta silla de metal muy inestable, con una gran sonrisa en su rostro. Así que, bien hecho, Jagdish Swami. Quise agregar esto como otra persona que trató de imitar la vida de un santo famoso. No estoy seguro de qué consiguió, pero creo que su esfuerzo y su práctica particular definitivamente dio fruto al final. Ahora volvamos a Papaji y sus actividades de imitación. Él llevaba puesta su túnica naranja. Su madre, por supuesto, quería saber dónde estaba su sari de repuesto. Esta no era una casa acomodada donde tienes un número ilimitado de ropa. Ella solo tenía 3 saris. Ella no podía entender por qué de repente el número se había reducido a 2. Le preguntó a las hermanas de Papaji y por supuesto no tenía ni idea. Papaji lo guardó enrollado en su mochila, pero solo lo sacaba en secreto para disfrazarse y seguir en sus rondas de mendicidad. Su madre nunca pensó en preguntarle por qué él era un niño, y ella no podía ver ninguna razón por la que él pudiera tener el sari perdido. Así que, por suerte para Papaji, ella decidió que se lo había dado al lavandero, el Dhobi, y que por alguna razón se confundió, tal vez se lo entregó a otra persona, y que tarde o temprano volvería. Por lo tanto, ella quedó con 2 saris mientras Papaji caminaba por las calles de Lialpur. Olvidé mencionar que esta es una ciudad en el oeste de Punjab, que ahora es parte de Pakistán. En la era de Papaji se llamaba Lialpur, ahora se llama Faisalabad. Papaji luego leyó que el Buda solía dar sermones y pensó, eso es, esto es lo siguiente que puedo hacer para continuar con mi imitación de Buda. Así que él, con mucha confianza, caminó hasta el centro de Lialpur, donde había una torre de reloj. Había una serie de peldaños y un podio para hablar en público, donde solían ir todos los políticos y a arengar a las multitudes cada vez que había una carrera política o había algún tipo de elección. Papaji, sospecho, no tenía la menor idea de ninguna enseñanza de Buda, pero había leído que el Buda solía dar sermones. Entonces subió y se paró en esta plataforma. Él dijo, hablé sobre las enseñanzas de Buda. Estaba hablando de él acerca de esto y le dije, a ver, solo sabías que vestía de naranja, mendigaba comida, que no comía mucho. Quiero decir, ¿cómo puedes alargar esto hasta media hora? Y él dijo, no tengo idea de lo que dije, pero de alguna manera la gente escuchaba y estaban interesados. Siempre he tenido esta habilidad para pararme en público y hablar. No sé de antemano lo que voy a decir. Solo me paro ahí, me pongo a hablar y parece que a la gente le gusta. Esto continuó. Creo que dio varios sermones predicando desde la torre del reloj en Lialpur. Y entonces alguien, es un pueblo muy pequeño y la comunidad hindú era aún más pequeña. Eran un enclave minoritario en una parte musulmana del país. Alguien lo reconoció, fue donde su madre y dijo, tu hijo está de pie en la torre del reloj con una túnica naranja dando charlas sobre el budismo. Y, por supuesto, su madre pensó, tonterías, ese no puede ser él. Pero entonces ella conectó los puntos y pensó, túnica naranja, apuesto que es mi sari. Y en ese momento Papaji no estaba predicando, así que ella fue a su mochila, la abrió y allí estaba su sari teñido de naranja escondido en el bolso de la escuela. En ese momento se acabó el juego.
Él no podía continuar. Papaji dijo, ella me animó en todas mis actividades espirituales. Ella no se enojó. Ella solo pensó que era increíblemente chistoso que había hecho este subterfugio por tanto tiempo y que había tenido éxito con la mendicidad, engañar a la gente que lo conocía para que diera dinero, comida, dando estas charlas en el centro del pueblo. Así que a veces iba cerca de la torre del reloj de nuestra ciudad y mucha gente se juntaba allí para escucharme. Y uno de nuestros vecinos le dijo a mi madre que había visto a su hijo en túnica cerca de la torre del reloj y muchas personas a su alrededor lo estaban escuchando. Y entonces ella dijo, debe ser otra persona. Él no puede ser mi hijo. Él estaba recién aquí. Y él dijo, ¿cómo me voy a equivocar? Lo he visto allí y fue él y nadie más. A mediados de los 90 fui a Delhi y hablé con una de las hermanas sobrevivientes de Papaji. Y le dije, ¿te acuerdas de este episodio? Y ella dijo, oh, sí, sí. Y también recuerdo que nuestra madre no estaba para nada perturbada o enojada con esto. Ella se echó a reír. De alguna manera todos sabíamos que él no iba a tener una vida ordinaria. Todos creíamos genuinamente que él iba a ser un sadhu de algún tipo, que no iba a ser un hombre dueño de casa, de vida mundana, que iba a crecer y ser algún tipo de figura espiritual. Y ella dijo, Sumitra es su nombre, ella dijo, le pregunté una vez, ¿estás seguro de que quieres ser un sadhu cuando crezcas? A lo que él respondió, ya soy un sadhu, no necesito crecer para ser un sadhu, eso es lo que soy ahora. Hablé con Papaji sobre esto, dijo que no tenía ninguna comprensión o conocimiento de por qué se estaba comportando así. Él dijo que debe haber sido, probablemente fue alguna vida pasada, samsara, o algunos intereses en el budismo, alguna conexión con el budismo, que al leer estos registros en sus libros de texto escolares, le obligó a seguir esta vida de imitar al Buda. Pero él dijo, realmente no sé cómo o cuándo vino ese impulso particular. Sé que no fue una broma infantil. No era una broma. Algún poder, el poder del ser, me obligaba a salir y hacer estas cosas. Y debe haber venido de algún karma de vidas pasadas, pero no tengo idea exactamente de dónde vino. Papaji habló sobre esto en un par de ocasiones en la década del 90, cuando estaba trabajando en mi biografía sobre él, así que me gustaría leer dos citas separadas en las que resumió y habló de este periodo de su vida. Este es Papaji hablando. Buda fue mi primer gurú. Lo amé y seguí su ejemplo, imitándolo en todo lo que hice. Eventualmente, como él, incluso me escapé de casa para buscar a Dios. Y eventualmente, como él, descubrí que uno no tiene que huir para encontrarlo. El árbol de Bodhi está adentro. No lo encontrarás en ningún otro lugar. Y luego, en otra ocasión, dijo, ¿cómo sucedió todo esto solo por ver una foto de Buda? ¿Cómo me enamoré de este hombre, este Buda meditador? No tengo respuesta ni explicación. Algún poder me obligó a ser como él, a imitarlo de todas las maneras de como fuera posible. La fascinación era inexplicable porque no sabía nada de él. Al principio no conocía su historia ni sabía por qué estaba sentado tranquilamente con los ojos cerrados. No sabía que él estaba tratando de alcanzar la iluminación porque ese era un concepto con el que nunca me había cruzado antes. Simplemente me sentí obligado a seguir su ejemplo. No tenía necesidad de mendigar. Pertenecía a una buena familia de clase media que me sirvió mucha comida en casa. No necesitaba salir a dar charlas en el centro del pueblo. Algún poder me hizo salir y hacerlo. Cuando mi periodo de monje budista terminó, lo imité sentándome callado con los ojos cerrados. Cada vez que tenía tiempo, me sentaba y cerraba los ojos. Incluso en el aula en la escuela, frecuentemente cerraba los ojos y me dejaba llevar por esa corriente que estaba fluyendo a través de mí.
Pero decir que estaba meditando no es tan correcto porque no estaba haciendo nada en absoluto. Sería más correcto decir que la meditación se enamoró de este joven, tanto así que no le permitía hacer nada más. No lo dejaba dormir por la noche y algunas noches ni siquiera lo dejaba quedarse en la cama. En medio de la noche, incluso en invierno, esta meditación le susurraba al oído: levántate, chico, es medianoche, deja tu cama, deja la compañía de tus padres, siéntate en el suelo y déjame envolverte. Este es amor real, esta es la meditación real. Cuando te sientas y tratas de detener tu mente de ir en 10 direcciones diferentes, eso no es meditación, es solo un juego mental. Papaji dijo cada vez que le preguntaban que no tenía idea de por qué tuvieron lugar esa serie de acciones, con la excepción de insinuar que podía venir como efecto del karma de alguna vida pasada. Ahora, esto es muy extraño porque a principios de los 70 tuvo una experiencia extraordinaria a orillas del Ganges en Rishikesh, en la que vio todos sus nacimientos pasados y los experimentó en lo que dice fue tiempo real. Él dijo: yo estaba sentado allí mirando a los peces en el río cuando de repente entré en este estado donde todas mis vidas, miles de vidas, desde plantas, animales, personas, se reprodujeron como un rollo de película, pero no muy rápido. Él dijo: pareció haber una experiencia de ellas en tiempo real. Debe haber ocurrido por un tiempo sumamente largo. Pero él dijo que hubo este sentimiento genuino de que estaba experimentando todas estas vidas en el tiempo que tomaron originalmente, que debe haber sido una visión increíblemente larga. Al final de esta visión, después del último nacimiento final del que estamos conscientes, apareció la cara sonriente de Ramana Maharshi delante de mí. Y supe que eso significaba que Ramana Maharshi había venido a mi vida a terminar mis nacimientos y que a través de la intervención de su gracia me había detenido de renacer de nuevo. Él dijo: me desperté y no era millones de años después, fue a lo más unos segundos más tarde. Yo quedé maravillado con la naturaleza del tiempo. ¿Cómo el tiempo puede salir de lo atemporal? La mente puede salir del ser, y en un abrir y cerrar de ojos, en una fracción de segundo, pueden crear universos enteros, vidas enteras, que aparentemente continúan por siempre y para siempre. Y luego, en algún momento, te despiertas al ser y en ese momento sabes que esa secuencia de eventos no es real. Ese tiempo no es real y que desde la perspectiva del ser, que es la base, la única realidad verdadera, nada de eso realmente sucedió excepto como un acto de imaginación, y durante el transcurso de esa imaginación, el tiempo apareció como uno de los parámetros e hizo parecer como si estuviera sucediendo sin fin. Me gustaría leer sus comentarios sobre esto otra vez porque es muy interesante. Esto es parte de lo que dijo él cuando le pregunté sobre esto. Mientras miraba pasar las infinitas encarnaciones, también vi el tiempo pasando a velocidad normal, con lo que quiero decir que realmente se sintió como si hubieran pasado millones de años, y sin embargo, cuando mi conciencia habitual volvió, me di cuenta de que toda la visión había ocupado solo un instante de tiempo. Uno puede soñar toda una vida, pero cuando uno se despierta se sabe que el tiempo que transcurrió en el sueño no era real, que la persona en el sueño no era real, y que el mundo que esa persona habitaba no era real. Todo esto se reconoce al instante en el momento de despertar. Simultáneamente, cuando uno se despierta al ser, uno sabe al instante que el tiempo, el mundo y la vida en que uno parecía vivir son todos irreales. Esa visión en el Ganges trajo a casa esta verdad para mí muy vívidamente. Yo sabía que todas mis vidas en el samsara eran irreales y que el Maharshi me había despertado de esa pesadilla totalmente imaginaria al mostrarme el ser que realmente soy. Ya liberado de ese ridículo samsara y hablando desde el punto de vista del ser, la única realidad que puedo decir es que nada ha venido a la existencia. Nunca ha pasado nada. Solo existe el ser invariable sin forma. Habiendo tenido esa experiencia, me sorprendió mucho encontrar que Papaji no tenía casi ningún recuerdo de esta visión que le había llegado a orillas del Ganges.
Cuando le dije, dijiste que no sabías cuál fue tu conexión con el Buda. Debe haber estado en alguna parte en esa secuencia enormemente larga de vidas. Y él dijo, lo sé, pero de alguna manera fue como uno de esos sueños que tienes en que mientras estás ahí, los conoces, pero de alguna manera se evaporan en la mañana. Él dijo, sabía y recordaba que todos habían estado allí en la secuencia correcta, pero no se habían quedado en un lugar al que ahora tuviera acceso. Hablé con él y a veces hablaba sobre sus vidas pasadas, pero nunca usando recuerdos o información salida de esta visión particular a orillas del Ganges. En años posteriores, ciertos lugares que visitaba gatillaban recuerdos. Por ejemplo, cuando fue a Sringeri, que está en el suroeste de Karnataka, él tuvo algún tipo de visión de que había vivido allí en una vida anterior y que había tenido un ashram ahí, que fue un swami, y que su samadhi de su vida anterior estaba ahí. Y sobre la base de la información visual en la visión, logró rastrearlo y encontrar su antiguo ashram. Así que cosas como esta pasaban. Él pasaba por un lugar en que había vivido en una vida anterior. Alguna información venía en un sueño o una visión y él reconocía, he estado en este lugar antes. Tengo una memoria de una vida pasada. Del mismo modo, la gente llegaba a su vida. Él se fue a Europa en la década del 70 y en 2 lugares reconoció que había tenido encarnaciones como monjes meditando, monjes católicos en la Edad Media. De repente se encontraba en lugares donde estos monjes habían vivido y de alguna manera recuerdos fragmentados volvían a él. Además tenía recuerdos gatillados por conocer gente, y de alguna manera algo lo golpeaba en la conversación. Él recordaba alguna conexión pasada. Un amigo mío en Lucknow dijo que Papaji le dijo, estabas conmigo en ese monasterio en Europa hace unos cientos de años. Cosa de este estilo, con motivo de una visita a un lugar particular o de alguien nuevo que aparecía, se gatillaba algún tipo de memoria profundamente enterrada en una vida pasada, pero nunca organizaba completamente toda la historia de todas sus vidas pasadas que tuvo en esa asombrosa visión a las orillas del Ganges. Él sí dijo, ya que estamos hablando del Buda, dijo, esto me desconcertó un poco y solía pensar sobre lo que era, lo que significaba. Y luego estuve en París, algunos años después, en la década del 70, y la persona con la que me estaba quedando tenía un sutra budista Mahayana, y en ese sutra había un registro del mismo Buda teniendo una experiencia muy similar. Y él dijo, de alguna manera, después de leer que el Buda también había tenido esta experiencia, dejé de pensar en ella. Simplemente la acepté como algo que había pasado. Teniendo hasta cierto punto esa experiencia corroborada por lo que leía en el sutra, la olvidé y ya no me molestaba más. Bhagavan fue lejos la figura más influyente y decisiva en su vida. Y dije una vez, ¿qué recuerdas de tus conexiones pasadas con él? Y él dijo, absolutamente nada, lo que fue bastante sorprendente. Tenía recuerdos de todo tipo de vidas anteriores en diferentes lugares, pero él dijo, no había un solo recuerdo del que pudiera decir, sí, Ramana y yo estábamos juntos en algún contexto ahí. A lo que sí accedió, él dijo, debo haber estado con él en algún lugar en algún momento, y la conexión de esa vida debe haber sido increíblemente fuerte, pero no tengo ningún recuerdo de lo que fue. Pero sí sé que ese vínculo, esa conexión, se remanifestó en mi vida última, y por eso fui a verlo a Ramanashram, y por eso es que él me otorgó su gracia cuando estuve allí. Hay otra historia más que realmente me gusta, que es una historia de una vida pasada. Dije que ver cosas o ir a lugares o conocer gente desencadenaba un viejo recuerdo. Este es un ejemplo clásico de algo de este género. Yo estaba sentado a su lado en su sala de estar en Lucknow, probablemente alrededor del 95, y estábamos viendo un partido de cricket en la televisión. Ahora no necesitas saber nada de cricket para entender esta historia, excepto 2 hechos.
Uno es que hay diferentes estilos de cricket y en un estilo todos visten de blanco y juegan en un campo muy grande de césped. En este partido en particular, un jugador estaba corriendo para atrapar una pelota y se estiró para alcanzarla, falló, patinó a lo largo del césped, que estaba bien mojado, y todos se mataron de la risa porque él había fallado en atrapar la pelota, y se rieron aún más cuando él se puso de pie porque toda su parte frontal se veía verde del césped que había cubierto su linda ropa blanca a medida que patinaba por el suelo. Todos nos reímos de su coloración, de su incompetencia para atrapar la pelota, pero luego Papaji, todavía riendo, dijo: «Oh, eso me recuerda, solía tener un cuerpo verde una vez». Y yo dije: «¿Qué?». Él dijo: «Oh sí, hace tiempo, mucho tiempo. Tengo este extraño recuerdo de que viví, no sé si fue en otro planeta o algún tipo de reino de Deva, no sé cuál era su posición en relación con nuestro universo físico. Sospecho que no era físico en la forma en que nuestro mundo es físico, porque todos nuestros cuerpos eran translúcidos. Eran muy altos, muy verdes, muy guapos, de muy buena apariencia. Y si alguien miraba detrás de ti, podías ver a través del cuerpo verde y ver a la persona caminando por el otro lado». Él dijo: «Mi recuerdo es que pasé cientos de años en este lugar con muchas otras personas y todos lo estábamos pasando genial. Mi recuerdo es que este era algún tipo de lugar al que ibas para quemar todo tu buen karma. Pensé que este era un arreglo muy extraño, que podías tener tanto buen karma que se tenía que asignarte un tipo especial de lugar de vacaciones kármicas al que iba todo el mundo que tenía demasiado buen karma para agotar sus suministros de buen karma». Él dijo: «Estuvimos allí por cientos y cientos de años. Todos lo estábamos pasando genial. No había sufrimiento, no había enfermedad. Todos se estaban divirtiendo. Así que bastante inocentemente dije: bueno, todos deben haber sido muy buenas personas como para haber asegurado un nacimiento así por mucho tiempo. ¿Estabas meditando? ¿Alguien se estaba iluminando?». Y hasta ese punto se había estado riendo sobre el cricket, las manchas verdes en el uniforme, la historia de los guapos hombres verdes translúcidos en ese planeta, pero entonces se detuvo y se puso muy muy serio. No habló durante unos 2 o 3 segundos y luego me miró y me dijo: «David, he andado por todo el universo, en sueños, en visiones, he estado en otros planetas. Sé que la vida existe en otros planetas, porque la he visto allí. He estado en los reinos de dioses. Incluso en una visión he estado abajo en el reino del infierno hindú, que está dirigido por alguien llamado Dharma Raya. Tuve una charla con él. Y él dijo: donde quiera que he estado, en todos estos sueños, estas visiones, nunca he visto a nadie luchando por la liberación. Nadie la consigue en ningún otro lugar. Hasta donde yo sé, este es el único lugar en el universo donde la gente está intentando iluminarse y triunfando. No sabes la suerte que tienes». Y eso fue una increíblemente impresionante, fue como una onda de choque que cruzó a través de la sala y todos, tal vez éramos 4 o 5, simplemente reconocimos de repente la suerte que teníamos de estar en esa habitación con alguien que había personalmente recorrido los cielos, las galaxias, estado en todos los rincones del universo y vuelto para informar que este era el único lugar al que podías ir si quisieras la liberación. He tenido la buena fortuna de sentarme con muchos grandes santos y tengo que decir que se sintió normal de muchas maneras. Fui a ver a Nisargadatta a finales de los 70 porque él estaba allí, Lakshmana Swami, 70s, 90s, Papaji. Y sé que suena un poco apático, pero para mí simplemente parecía ser algo esperable que existieran estas personas y que yo pudiera ir a verlos y conseguir estados increíbles, experiencias, darshans, satsangs. De alguna manera lo di por sentado, pero creo que la única vez que realmente me di cuenta, ¡wow! ¡Qué afortunado soy! ¡Wow! Es increíble que tengo acceso a alguien así! Fue sentado en esa sala con Papaji, escuchándolo decir que recorrió todo el universo, los reinos de dioses, y que este era el único lugar al que podías venir y conseguir la liberación. Y pensé para mí mismo,
Hay tanta gente en este mundo. Papaji solía ocasionalmente prefaciar sus comentarios diciendo: hay 6 billones de personas en el mundo. ¿Cuántos de ellos están aquí en satsang? ¿Cuántos de esos 6 billones están buscando la liberación? ¿Cuántos de ellos la están encontrando? Es una fracción. Y pensé en que, solo estadísticamente, qué increíblemente afortunado tiene uno que ser para nacer en un lugar donde uno puede crecer, sentir la llamada del ser, tomar una práctica, escuchar acerca de alguien que está en este estado, alguien que ha alcanzado ese estado, poder ir donde ellos, hablarles, escuchar sus enseñanzas, sentarse en su presencia, recibir su gracia y saborear por lo menos lo que están experimentando. Estadísticamente es tan improbable. Todavía me maravillo con mi buena suerte, mi buena fortuna de que me hayan pasado estas cosas. Si volvemos un poco al budismo y lo contrastamos con el hinduismo, hay una idea budista de que un nacimiento humano es una cosa muy difícil de alcanzar. La analogía que usan los sutras es que es como un anillo de madera flotando en el océano y hay una tortuga nadando al azar en el océano. Y tus posibilidades de ganar un nacimiento humano son las mismas a que la tortuga asome la cabeza por encima del agua y milagrosamente termine en este anillo de madera que está flotando en la superficie. Es decir, es estadísticamente casi imposible. El hinduismo aborda la improbabilidad de ello de una manera ligeramente diferente. La idea hindú estándar es que tienes que pasar por toda una gama de diferentes encarnaciones. Papaji solía decir que las personas estaban en el camino durante 35 millones de años y este número viene de la cosmología hindú. Hay ciertas maneras de las que puedes nacer y hay un cierto número de especies por las que tienes que pasar una por una y toma unos 35 millones de años completar el ciclo. El viejo santo tamil Manikavachagar habló de haber tenido esta experiencia él mismo y dijo que no solo se recordaba a sí mismo como insectos y plantas, también se recordó a sí mismo como minerales en las rocas. Así que es un ciclo muy largo el que tienes que pasar y en la cosmología hindú toma 35 millones de años solo para llegar a este punto en que eres candidato para un nacimiento humano. Así que ya sea que tomes el enfoque budista de la tortuga metiendo su cabeza en el anillo de madera o la línea hindú de Papaji de que requiere 35 millones de años de práctica antes de recién llegar a estos nacimientos que te pueden dar la liberación, tienes que ser extraordinariamente afortunado para venir a este mundo y tener la oportunidad de incluso pensar en la liberación. Entonces, de entre ese número de personas, tienes que tener el buen karma para encontrar a alguien quien está en ese estado y quien posiblemente tiene el poder de mostrarte ese estado. Así que es como volver a ganar la lotería una y otra vez. Las 100 personas que acaban en el satsang de un gurú liberado no están ahí por casualidad. Todos se han ganado su derecho de estar ahí. Han pasado por sus millones de encarnaciones, han hecho algo para tener el derecho de estar allí en ese momento. No pienses que estás aquí por primera vez. Todos ustedes. Hay una razón por la que de entre todo el mundo están aquí. Y esto tuvo que pasar en su dado tiempo, que ahora está sucediendo aquí. Hay un devoto llamado Narayana Iyer que estaba muy enamorado de Bhagavan. Era un funcionario municipal que trabajaba bastante cerca de Tiruvannamalai, pero solía venir tan a menudo como podía. No se consideraba a sí mismo como un devoto muy digno. Constantemente se maravillaba por su buena suerte, su buena fortuna de poder venir cada fin de semana a Ramanashram y sentarse en la presencia de Bhagavan. Una vez se dirigió a Bhagavan y le dijo: ¿Cómo ha sucedido esto? No me siento un buen devoto. Hay tanta gente en el mundo que parece ser más seria que yo.
personas que pueden merecerlo más que yo. ¿Qué buena fortuna me eligió y me puso allí en el salón? Bhagavan dijo, te lo has ganado. En algún lugar de tu pasado has hecho algo, has hecho el trabajo, has puesto las horas, has hecho la práctica. Todos los que se sientan en una situación así pueden estar seguros de que se han esforzado en su trabajo y que esto hasta cierto punto es una recompensa por lo que han hecho en el pasado. Puede que no lo reconozcas ahora, pero esto es una recompensa de todos tus esfuerzos en el pasado. Quiero leer una respuesta que Bhagavan le dio a Annamalai Swami porque respalda en gran manera lo que acabamos de hablar. Pregunta, ¿qué es satsang? Bhagavan. Satsang significa simplemente asociación con el ser. Solo aquellos que no pueden practicar eso deben practicar en compañía de seres realizados, sadhus. Pregunta, ¿cuándo uno consigue la compañía de los sadhus? Bhagavan. La oportunidad de estar en compañía de un Sadguru viene sin esfuerzo a los que han realizado la adoración a Dios, japa, tapas, peregrinajes, etc., durante largos periodos en sus nacimientos anteriores. Hay un verso de Tayumanubar que apunta a lo mismo. Dice, «Oh Señor del primero y el último, aquellos que correctamente comienzan el culto de los ídolos, lugares sagrados y aguas sagradas, se reunirán con el Sadguru, quien les dirá las palabras de la verdad». Ese es el final del verso y luego Bhagavan continúa. Solo el que ha hecho suficiente nishkamya karmas, acciones realizadas sin ningún pensamiento de recompensa o consecuencia en nacimientos anteriores, conseguirá abundante fe en el Gurú. Teniendo fe en las palabras del Gurú, tal hombre seguirá el camino y alcanzará la meta de la liberación. Papaji en general no pensaba que cantidades grandes de meditación te permitirían realizar el ser, pero sí concedió que, como Bhagavan mencionó en su respuesta a Narayana Iyer, si has hecho ese esfuerzo, si has hecho esa práctica, entonces de alguna manera te has ganado las punyas. La recompensa es poder sentarte en la presencia del Sadguru, del Jnani, alguien que permanece en el ser y en cuya presencia algún gusto o experiencia del ser puede ser conseguida. Papaji solía decir que la meditación por su propia cuenta no te va a iluminar. Él tenía esta pequeña máxima interesante. Él decía, la actividad mental puede producir resultados mentales. La actividad física puede producir resultados físicos. Puesto que el ser no es mental ni físico, ni actividades mentales ni físicas pueden ser una causa para realizar el ser. Así que al decir eso, él estaba impactando a los meditadores, gente que hacía yoga. Si constantemente te enfocas en algo con tu mente, terminas con resultados mentales. Si haces prácticas físicas, terminas con resultados físicos. Pero ninguno de estos toca al ser o llega al ser porque el ser no es mental ni físico. Sin embargo, sí admitió que si pasas por esto, si tienes una intensidad en tu práctica, una intensidad en tu determinación de triunfar y esa intensidad te hace meditar largos periodos, entonces en algún momento tu saldo bancario de punyas, tu saldo bancario de estrellitas podríamos decir en Occidente, te da la oportunidad de ir y sentarte con alguien que está en este estado. Cuando llegas a ese punto, Papaji dijo, lo mejor que puedes hacer es estar absolutamente callado. Renuncia a tu práctica cuando llegas a esa situación. Si tienes esa rara fortuna de sentarte con un jnani, con alguien que tiene ese poder para mostrarte quién eres, abandona tu práctica. Siéntate ahí, cállate, y deja que la gracia y el poder de su presencia ambiental se hunda en ti y te dé la experiencia adecuada. Creo que esta sería una causa importante de distanciamiento entre Papaji y lo que dirían los budistas, ya que estamos hablando de Buda y el budismo. Creo que la idea de una figura docente que otorga gracia, que de alguna manera te da el almuerzo gratis, la gran transmisión que te muestra quién eres, el budismo tiende a depender más del esfuerzo propio. Las últimas palabras del Buda fueron básicamente, sé una luz para ti mismo. Trabaja tu propia liberación con diligencia. Él no dijo, encuentra un maestro que la tenga y anda y siéntate ahí.
Su última instrucción fue trabajar duro a través de tus propios esfuerzos, a través de tu propia práctica y tendrás éxito. Así que creo que hay dos líneas divergentes de opinión aquí. Bhagavan y Papaji eran muy de la escuela de que tus esfuerzos te llevaron a un lugar donde tienes la posibilidad de experimentar el ser en presencia de alguien que lo había conseguido, mientras que la tradición budista es que trabajas duro en tu práctica y con suerte si trabajas lo suficientemente duro, entonces te conviertes en un arahant. Tu mente se disuelve y desaparece. Entonces, después de esa gran bifurcación, volvamos a Papaji y al Buda. Me gustaría hablar un poco sobre qué en el Buda fue lo que más resonó con Papaji. No creo que fueran las enseñanzas. Hablaré de eso más tarde. Pienso que lo que Papaji admiraba en el Buda fue que era un hombre que tenía todos los lujos mundanos. Era un príncipe que vivía en un palacio. Todo el confort material estaba disponible para él, pero él sabía o descubrió que estos no podían proporcionar una satisfacción permanente. Así que emprendió una búsqueda para encontrar la verdad, la realidad, descubrir quién era en realidad. Probó varias prácticas. Intentó ser una asceta, de ahí viene la imagen del Buda ayunando. Probó diferentes métodos y ninguno de los métodos realmente trajo el estado final, la comprensión final que él buscaba. Así que terminó en Bodh Gaya y se sentó bajo el famoso árbol de Bodhi y se dijo a sí mismo: no voy a correr más, no voy a buscar respuestas por el camino, en el futuro. Me voy a sentar aquí y no me voy a mover hasta que obtenga una respuesta a esta pregunta de quién soy realmente, qué es la verdad, qué es la realidad. Y por supuesto lo consiguió. Y ese es Papaji en pocas palabras. Papaji siempre pensó que la meditación, las prácticas, si bien son buenas en sí mismas, si bien te dan las puñas, las oportunidades de sentarte finalmente con un gurú, él dijo, en última instancia, no te van a mostrar tu ser. Todo lo que hacen es establecer una estructura de aplazamiento. Tienes una idea de un estado que quieres alcanzar. Podría ser un gran estado maravilloso que tienes en tu imaginación. Entonces, inviertes en una práctica que crees que te llevará a ese estado. Y puesto que estás en este estado que has conjeturado, hay algo muy grande, maravilloso y aparentemente casi inalcanzable a lo que tienes que asignar una gran cantidad de tiempo para llegar de A a B, llegar a este estado liberador final. Ese es tu problema. No aceptarás ni serás convencido de que el ser está disponible aquí y ahora. En su lugar, lo pones en un tipo de pedestal. Lo pospones a un futuro muy lejano. Tú dices, si hago esta práctica, si medito 15 horas al día, si controlo esto, si hago esto, si dejo de comer eso, entonces me purificaré, voy a purificar mi mente. Y en algún gran punto lejano podré estar listo para tener esta experiencia final. Todo eso está equivocado. Y Buda, en cierto modo, demostró que estaba equivocado. Buda hizo todas estas cosas antes de sentarse debajo de su árbol de Bodhi. Hizo todas estas arduas prácticas. Pasó por todos los maestros que pudo encontrar. Se puso bajo todo tipo de regímenes increíbles de castigo, pero no fue hasta que se sentó debajo de ese árbol y dijo, no me moveré hasta que encuentre la respuesta final, que lo consiguió. Entonces, lo que diría Papaji es que dejó de posponer, dejó de aplazar la iluminación. Él dijo, no estoy interesado en algo que me va a pasar después. Quiero saber ahora mismo, en este minuto, quién soy, qué es la verdad y qué no lo es. Debería mencionar que en la década de 1940, Papaji tenía una actitud muy similar. Estaba viajando por la India buscando un gurú y donde quiera que iba, la gente a la que iba intentaba darle un poco de yapa o decirle que se sentara y practicara y él replicaba inmediatamente, no, quiero ver a Dios y quiero ver a Dios ahora mismo en este minuto. Si no me puedes mostrar a Dios en este momento, no me interesa. Me iré a otro lugar. No me voy a sentar aquí a pasarme el resto de mi vida cantando algún mantra. Quiero a Dios ahora.
Quiero verlo ahora. Y no creo que tus prácticas vayan a beneficiarme. Dijo que fue al ashram de Swami Shivananda en Rishikesh y le dijo a Shivananda, señalando a todas las personas ahí, mira a estos hombres, son viejos, tienen el pelo blanco, tienen barbas grises. Probablemente han estado sentados aquí por 20 años cantando tus mantras. ¡Qué bien les ha hecho! Quiero a alguien que me permita ver a Dios ahora mismo, en este minuto. Si no puedes hacerlo, entonces me voy a otro lado. Así que este era Papaji durante su búsqueda. No le interesaba la práctica, el aplazamiento, y el Buda finalmente llegó a esta misma situación. Él dijo, se acabó. Estoy harto con el aplazamiento, estoy harto de los esfuerzos físicos y mentales para llegar a un objetivo en particular. Me voy a sentar aquí y voy a averiguar lo que es ahora. Ahora, a principios de la década del 90, Papaji había comenzado a dar satsangs en Lucknow y comenzó a recibir muchos profesores de Vipassana, practicantes de budismo. Lucknow no está muy lejos de Bodh Gaya. La gente estaba ofreciendo o asistiendo a retiros allí y llegaron a escuchar de este nuevo maestro en Lucknow. Muchos venían a verlo seguido. Todos estaban muy impresionados. Les dijeron a sus amigos en la comunidad budista. Y uno por uno, todas las principales luces de la tradición budista Vipassana vinieron a Lucknow a verlo para hablar con él. Y tuvieron muy buenas reuniones. Hablé con Papaji sobre esto. Una tarde cuando vino a mi casa en Lucknow, Papaji bastante razonablemente decidió que no quería tener un teléfono en su casa. No quería que la gente lo llamara a toda hora del día o de la noche, así que si tenía algo urgente para lo que necesitaba un teléfono, si algún viejo devoto en alguna otra ciudad necesitaba hablar con él, les daba una hora y venía a sentarse a mi casa en la sala de estar a esperar que sonara el teléfono para hablar. Estábamos sentados allá, esto debe haber sido quizás en 1993, esperando que llegara una llamada. Y en ese momento estaba editando Entrevistas con Papaji, un libro de entrevistas que varios periodistas, escritores y practicantes habían tenido con Papaji, incluyendo 2 practicantes de Vipassana que lo habían entrevistado en un restaurante de Delhi. Así que estábamos hablando de eso y luego le hice una pregunta a Papaji y le dije, ¿quieres que la gente tenga silencio sin pensamientos? Todas estas personas que vienen de la tradición budista han pasado años en retiros. Son personas muy serias. Han alcanzado estados en los que pueden estar en silencio, en paz, estar quietos durante largos periodos, mucho más que el público en general. Y hoy en día hay mucha gente que viene aquí sin experiencia alguna. Personas que no han meditado mucho. Sería justo decir que las personas que han venido del contexto budista Vipassana tienen una ventaja, ya que han pasado mucho tiempo controlando su mente, poniéndola en estados pacíficos tranquilos. Y Papaji, siendo Papaji, dijo, no en absoluto. No solo no tienen ninguna ventaja, en realidad están en una ligera desventaja. Dijo, es todo porque tienen una idea de lo que quieren conseguir y el estado que quieren alcanzar. Cuando haces una práctica espiritual, entras automáticamente en un reino de conceptos en el que tienes un objetivo y una ruta por la que llegas a ese objetivo. Estas personas entran dentro de sí mismos buscando estados interiores de dicha, silencio, paz. No solo los budistas, esto es cierto para todos los meditadores. Y el ego está tratando de ayudar. El ego se da cuenta de que estás buscando por estos estados de paz, dicha, felicidad, por lo que crea una especie de reino interior dentro de ti en el que puedes entrar y experimentar todas estas cosas deseadas en una relación sujeto-objeto. Estás experimentando conscientemente la paz, el silencio, la dicha. Puedes aprender cómo entrar en estos estados. Puedes permanecer en ellos por horas y horas. Crees que estás haciendo un gran progreso porque estás esencialmente libre de pensamientos. Pero él dijo,
Eso es solo entrenar a la mente para entrar a un reino creado por ti mismo, que has creado y has entrado en él para disfrutar del placer que ese reino creado por ti mismo te puede dar. Y él dijo, de la manera en que puedes notar que estos no son reales estados de silencio, paz, dicha, felicidad, es que cuando dejas de hacer el esfuerzo, se van. Cualquier estado, cualquier experiencia que es sostenida por el esfuerzo, no es el estado real del ser. Es un reino creado por la mente. Todas estas personas quienes han hecho mucha meditación, de alguna manera se han convencido de que estos estados interiores de paz y silencio son, si no el estado final, buenos estados intermedios, entre donde empezaron y donde quieren llegar. De lo que estoy hablando es lo que Bhagavan llamó el sahaja, el estado natural. Esto no es algo de lo que entres y salgas, no es sostenido o alcanzado a través del esfuerzo. Es lo que queda cuando todo el esfuerzo haya cesado, cuando no queda nadie para hacer ese esfuerzo, cuando no hay nadie que medite, nada en lo que meditar. Ahí es cuando estás en el estado de sahaja. El esfuerzo solo puede llevarte lejos del ser. Cuando dejas completamente todos los esfuerzos, entonces solo queda el ser. Cualquier intento de encontrar la paz, felicidad, beatitud a través de esfuerzo interno no va a tener éxito, pero puesto que tienes todos estos reinos autocreados en los que disfrutas de paz y felicidad, piensas, esto es genial, estoy progresando, así que sigues con ellos. Estoy buscando o tengo la esperanza de encontrar personas que no tienen conceptos, ninguna idea de lo que quieren alcanzar, ninguna idea de lo que quieren lograr. Idealmente quiero que alguien venga aquí sin experiencia alguna, alguien que no haya tenido práctica previa, alguien que escuche mis palabras, mire la fuente de su mente, encuentre que el pensamiento yo individual no está ahí, nunca estuvo ahí, y reconozca su propio ser interior. Todas estas otras personas que vienen con sus conceptos y bagaje, todo lo que pueden hacer es filtrar mis palabras a través de sus conceptos, a través de su bagaje. Pueden haber tenido muy buenas experiencias, pero eso es todo lo que son, experiencias. El experimentador no ha sido erradicado. Solo están entrando en estos estados y sustentándolos a través de sus esfuerzos. Esto me recordó a Jiva Krishnamurti, quien tenía una queja similar sobre las personas con las que estaba. Él dijo, me siento y le hablo a todas estas personas, viajo por todo el mundo y puedo ver a todos asintiendo con la cabeza como si ellos entendieran. Lo que realmente están haciendo es que están absorbiendo. Han leído todos mis libros, han escuchado todas mis charlas. Ellos tienen una estructura dentro de su cabeza. Esta es la enseñanza de Krishnaji. Consiste en esto. Así que cada vez que digo algo, toman una declaración particular o una idea y piensan, oh, eso va en la sección 4b, y simplemente llenan sus cabezas con más ideas que apoyan su estructura interna de lo que son mis enseñanzas. Las palabras no les llegan en un lugar donde realmente experimentan lo que estoy hablando. Todas se filtran por la mente y se archivan en varias categorías conceptuales. Tengo una fantasía. Viajo mucho en avión. Yo sueño que un día estaré sentado en el avión y alguien a mi lado comenzará a charlar. Y será una persona que no me conoce, que no tiene conocimientos de espiritualidad, quien está interesada, entusiasmada de entender. Y creo que si encuentro a esta persona y le hablo durante 10 minutos, entonces esa persona entenderá lo que estoy hablando, más que todas estas personas que me han estado siguiendo durante las últimas décadas. Tienes que deshacerte de estos filtros, tienes que dejar estos conceptos, y si haces eso, las palabras de verdad del maestro penetrarán en el mismo lugar y tendrás la experiencia adecuada. Hay una historia de Papaji y Buda que en realidad no es una historia de Buda, pero quiero contarla porque algunas personas creen que es una historia de Buda y solo quiero mencionarla aquí para aclarar un poco de confusión. Los últimos días de Papaji los pasó en cuidados intensivos en un hospital de Lucknow. A las personas de su edad y su estado tienes que despertarlas. Estaba en un respirador. Tienes que despertarlos, sacarlos del estado.
No puedes dejarlos allí, de lo contrario nunca se despiertan. Así que creo que lo último que dijo, o una de las últimas cosas que dijo cuando fue despertado brevemente, según la, no diré leyenda, pero según la gente que lo malinterpretó, él dijo: ¿Dónde está Buda? Háganlo pasar. Esto se informó afuera y la gente lo tomó como una profunda gran enseñanza final, una afirmación mística. Y dentro de 24 horas escuché que gente en Occidente estaba dando charlas explicando el significado metafísico de ¿dónde está Buda? Háganlo pasar. Este fue un completo error, un malentendido de lo que realmente estaba pasando, y explicaré por qué. Papaji tenía un devoto que había estado con él durante décadas, quien vino de la misma parte de Punjab que él, mismo pueblo. A esta persona lo llamábamos Swamiji. Se unió al ejército cuando era joven. Antes de eso, era un atleta muy exitoso. Creo que quedó a un partido de ser parte del equipo olímpico de India en 1930, que terminó ganando la medalla de oro en Los Ángeles. Quedó entre los 22 finalistas, luego 11 fueron elegidos, fueron a Estados Unidos y ganaron medalla de oro. Así que él era un muy buen atleta. Se unió al ejército y luego se cambió del ejército a un rol civil en el Ministerio de Defensa y llegó al equivalente civil del rango de general. Así que una historia bien distinguida. Y antes de seguir, hay una historia que me encanta. Estábamos sentados en la parte trasera de un coche en Lucknow. Creo que habíamos salido de picnic al campo con Papaji. Él iba en otro coche. Íbamos en este coche atrás. Swamiji se quedó dormido, ya que ya tenía unos 80 años. Y luego se despertó en un paso sobre nivel. Se sacudió para despertarse y dijo: ¿Dónde estamos? Y yo le dije: no tengo idea, nunca he estado en este camino antes. Swamiji miró a su alrededor y dijo: oh, conozco este lugar, tiene mi nombre. Y se enrolló la manga y me mostró su nombre pre-sanyas, que era Mohan, y lo tenía tatuado en su brazo. Y dijo: cuando trabajé como civil en el Ministerio de Defensa, era mi trabajo verificar todos los límites de las propiedades militares en Lucknow, y me di cuenta de que había habido un error y que esta villa estaba dentro de la propiedad del ejército. Asumimos que no era, pero cuando revisé los registros, la villa estaba en realidad dentro de la propiedad del ejército y no tenía derecho de estar ahí. Así que Swamiji sabía. Dijo: si dejo que se conozca este hecho, entonces los bulldozers entrarán y esta villa será demolida. Entonces dijo: sin decirle a nadie, corrí el mapa y cambié los límites para que estos aldeanos pudieran continuar con su vida fuera del área militar. Y me hice el desentendido y en secreto les conté a los ancianos del pueblo lo que había hecho. Él dijo: si esto se sabe en una fecha futura, esto es lo que he hecho. Por favor, mantenga la boca cerrada, no le digan a nadie que hice esto. Solo hice esto para salvarlos de que un bulldozer derribe su villa. Manténganlo en secreto a menos que estén obligados a revelar esto por alguna razón. Y él dijo: más bien estúpidamente, tuvieron una gran celebración en mi honor y cambiaron el nombre de la villa a Mohan Nagar, porque yo fui la persona que cambió ilegalmente sus límites y protegió la villa entera. Así que creo que se metió en muchos problemas por eso, pero ese era el tipo de hombre que era, un hombre muy considerado, muy respetable, muy bien conectado. Y eventualmente se convirtió en devoto de Papaji, se convirtió en un sannyasi. Papaji no aprobaba, de la misma manera que Bhagavan, que las personas tomaran sannyas, pero finalmente se ablandó y tuvieron una muy buena relación. Y hacia el final de la vida de Papaji, Papaji sabía, creo, el día cuando iba a fallecer. Swamiji tenía algunos negocios en Delhi. Fue donde Papaji y le dijo: tengo que irme y hacer este negocio. Papaji dijo: ¿es urgente? Swamiji dijo: sí. Papaji dijo: bueno, no tomes más de 3 días. Asegúrate de volver en un máximo de 3 días. Sí, dijo Swamiji, sin darse cuenta de las implicaciones de lo que decía Papaji. Así que se fue y su negocio se prolongó y tomó, creo, 1 semana. Y en algún momento del 4º, 5º o el 6º día, Papaji se derrumbó. Terminó en una especie de coma en su propia casa
y le dijeron que la única esperanza que tenía era entrar en cuidados intensivos, e incluso entonces podría no salir de eso, pero era la última oportunidad. Swamiji no estaba realmente al tanto de esto. Swamiji escuchó de Papaji cuando estaba en cuidados intensivos y por supuesto lo dejó todo, vino corriendo de vuelta, corrió por los pasillos tan lejos como pudo llegar. En cuidados intensivos no dejan entrar a la gente como él. Llegó hasta la última barrera, que estaba cerrada, y nadie lo dejó ir más lejos. Terminó golpeando la puerta con frustración, diciendo: Papaji, Papaji, si no puedo entrar, déjame al menos compartir tu sufrimiento. Que es un buen sentimiento, pero hay que tener cuidado en lo que se dice en estas situaciones. Swamiji quedó inmediatamente derribado. Dentro de un día contrajo una infección grande e increíblemente dolorosa de culebrilla. Creo que su conexión, su vínculo con Papaji era tan genial que cuando empezó a golpear la puerta diciendo: por favor, déjame compartir algo de tu sufrimiento, de hecho recibió una dosis masiva. Le dio un ataque increíblemente doloroso de culebrilla que duró, creo, meses y meses. Y fue tan doloroso que creo que en un momento consideró una operación de emergencia que habría cortado uno de los nervios de su cara simplemente para deshacerse del dolor que estaba experimentando continuamente. Papaji estaba seguramente consciente de que Swamiji estaba ahí afuera muy angustiado, muy frustrado. Así que cuando salió de su coma, dijo: ¿dónde está Buda? Háganlo pasar. Él no dijo: ¿dónde está el Buda? Háganlo pasar, que podría haber sido una afirmación filosófica. Y la razón por la que dijo Buda es que este es un apodo hindi de Papaji para Swami. En hindi, a un anciano con una larga barba le llamas Buda. Es una especie de apodo cariñoso. No creo que muchas de las personas que estaban cerca de Papaji sabían, y es por eso que esta frase no fue reconocida de inmediato por lo que era. Cuando Papaji estaba sentado en su mesa en la casa, si no quería hablar, él a veces hacía así, solo la barba, y él apuntaba a Swami: tú tienes la barba, y decía: dale eso. O podía decirle a Yoti, que solía ser su cocinera y asistente: dáselo a Buda. Ella sabía hindi, así que sabía quién era Buda. Buda era el anciano con la barba. Así que cuando Swamiji vino corriendo por el pasillo golpeando la puerta, de alguna manera el estado emocional de Swamiji llegó hasta Papaji incluso en su coma, en su estado drogado. Creo que la intensidad del deseo de Swamiji de verlo le llegó y cuando abrió los ojos él dijo: ¿dónde está Buda? Háganlo pasar. El háganlo pasar era una frase clásica de Papaji. Si gente que quería verlo estaba parada fuera de su puerta, nosotros íbamos y le decíamos, y en general si él quería verlos, él decía: háganlo o háganla pasar. Así que esta para mí no es una gran declaración metafísica. Es para mí una demostración de cómo la intensidad del amor de un devoto por el gurú puede incluso penetrar una unidad de cuidados intensivos y llegarle a un gurú en sus momentos finales, estando altamente drogado e incluso en coma. De modo que cuando el gurú abra los ojos, la intensidad de la devoción por el gurú le llega y hace que reaccione diciendo: ¿dónde está Buda? Háganlo pasar. Así que estoy tremendamente impresionado con la devoción apasionada que Swamiji mostró en este momento. Creo que él era la única persona que Papaji dijo que quería ver, y no porque haya sido antisocial. Creo que Swamiji era la única persona que cruzaba el límite de bhakti intenso que le llegó a Papaji en su coma, en su estado drogado, persuadiendo a Papaji de decir: ¿dónde está Buda? Háganlo pasar. Así que de vuelta a los años finales de Papaji en Lucknow, cuando sería quizá en 1993, uno de los devotos que solía ir a Bodh Gaya para asistir a retiros llegó con un injerto del árbol de Bodhi, que aún está en Bodh Gaya.
Por supuesto, el árbol original de hace 2600 años ya no está ahí, pero los budistas que han cuidado del lugar durante 2 milenios dicen que el árbol es propagado y que a medida que los anteriores van muriendo, toman una rama y la ponen en el suelo para mantener creciendo el árbol original, para que tenga el DNA al menos del árbol en el que se sentó Buda. ¿Cierto o no? No sé, pero esa es la tradición. Entonces, este devoto volvió con un pequeño árbol que era un injerto del árbol de Bodhi original. Y Papaji estaba muy contento con esto. Él tenía un pequeño jardín que en su mayoría, para ser justos, él había usurpado. Ni siquiera era su terreno. Nosotros plantamos cosas afuera de su muralla, y él indicó que se plantara al lado de la puerta de entrada, y creció muy alto, muy rápido. No sé por qué no generó ramas laterales por mucho tiempo. Recuerdo que tenía casi 5 metros. Le pusimos un cerco para alejar a las cabras, le pusimos un palo grande para que quedara recto y no se cayera. Y lo que me conmovió y me llenó de ternura, creo que también a otra gente, fue la reverencia que Papaji mostraba por este árbol. Él no era un creyente en rituales. Él podía pasar por muchos templos sin siquiera reconocer que estaban ahí. Pero cada mañana, cuando se iba de caminata, solía tomar una flor. Ponía una flor en el árbol de Bodhi. A veces paraba y hacía un pranam, detenerse por un momento. Creo que esta era su manera de mostrar su respeto por Buda, por la tradición que el Buda personificaba, por el estado de iluminación que él encontró gracias a su esfuerzo determinado de no ponerse de pie hasta obtenerlo. Y creo que hay otro aspecto de las enseñanzas budistas que le gustaba, que era el recorrer el mundo y difundir lo que él llamaba el mensaje de paz. Creo que Papaji resonaba con esto. He visto sus registros de 1980, cuando él estaba estimulando a la gente a volver a sus países a difundir el mensaje de paz, no un mensaje verbal. Él dijo: ven aquí y consigue esta experiencia de paz. Siéntate aquí, consíguela. Luego regresa y sé un faro de esa paz en tu propio país. La gente necesita tener estos faros en todas partes. Son una especie de generadores de paz interior, silencio interior. Tal como puedes encender una lámpara con otra lámpara, llevártela y brillará en otra parte. Del mismo modo, creo que sintió que la paz y el silencio pudieron ser descubiertos sentado con él en Lucknow, los podías llevar contigo a otra parte. No necesitabas enseñar verbalmente, sino solo con llevártelos contigo podías ser una especie de faro en otro lugar para darle ese silencio a otra gente. Para terminar, me gustaría leer algo que dijo en respuesta a una pregunta que le hice. Hubo una entrevista formal que tuve con él en 1993 y hablamos de varias cosas, y como siempre con Papaji, divagó por varios temas, pero al final llegó a esta declaración que de alguna manera invocó al Buda. Y me gustaría usarlo como una especie de resumen y conclusión de lo que he estado diciendo hoy. Hay mucha gente aquí. Estoy muy feliz de que se esté difundiendo un mensaje de paz. Lo necesitamos desesperadamente. Hace 2600 años fue la India la que envió mensajeros de paz a todo el mundo con las personas de Mahendra y Mitra. Luego, el hijo e hija del emperador Ashoka fueron enviados como emisarios. Otra gente fue a China, Japón y Corea con la misma misión. En ese entonces había gran paz en el mundo. Entonces, resolvamos nuevamente enviar este mensaje de paz y enviémoslo desde el mismo lugar. El Buda pertenece a este estado. Estoy muy feliz de que el mensaje de paz se esté enviando de nuevo desde el lugar donde vivió el Buda. Muchos turistas vienen ahora a este estado a visitar los lugares sagrados que están asociados a la vida de Buda. Visitan lugares como Kushinagar, Siddharthanagar y Lumbini. Todos estos lugares se han vuelto sagrados debido a ese hombre en particular que difundió un mensaje de paz desde aquí. Pueden conseguir paz en el mundo al iluminarse ustedes mismos. Esta iluminación en sí es un mensaje.
Cuando vuelvas a tu país, puedes hablar o quedarte en silencio. Funcionará, ya verás. Cuando tus amigos te pregunten ¿qué pasó?, puedes quedarte en silencio. Otra vez te preguntarán, solo quédate en silencio. Eso es todo lo que necesitas hacer. Gracias.